Muy bien, vamos a comenzar con el webinar. Gracias a todos por aquellos que se conectaron. Vamos a comenzar con el webinar, estamos más o menos a las 12. A medida que vaya por este webinar, por favor, pueden escribir las preguntas. Lo pueden escribir en el chat, pero preferentemente porque es más fácil para poder ir mirar las preguntas hacia el final, en la parte que dice Q&A, la parte de preguntas, las van escribiendo a medida que va la presentación. Hoy vamos a hablar de hongos y micotoxinas en el ganado lechero. Voy a hacer una presentación práctica sobre los efectos, el diagnóstico y control. Mi nombre es Gustavo Schunemann, soy profesor en la Universidad Estatal de Ohio y hoy nos acompaña como panelista para podernos ayudar a coordinar las preguntas el doctor Pablo Pinedo, que trabaja en la Universidad Estatal de Colorado. Bien. Vamos a empezar definiendo, básicamente tengo una serie de preguntas donde vamos a ir sobre esto, es principalmente para definir un par de conceptos. Los principales son dos cosas fundamentales: ¿qué es una micotoxina? No es una sustancia química tóxica que está sintetizada por hongos microscópicos, principalmente los mohos, ¿no? Muchas de estas micotoxinas, o sea, muchas son tóxicas para el ganado, pero también hay que reconocer que algunas son beneficiosas, principalmente para nosotros, no para los humanos, o para el ganado. O sea, eso es un área donde está creciendo, hemos ido aprendiendo en los últimos 80 o 100 años sobre esto, ¿no? Y la otra siguiente pregunta que es importante es ¿por qué los mohos producen estas toxinas, ¿no? Básicamente esta es un área que tampoco está muy bien claro, pero sí, básicamente esta producción de toxina parece ser que es un mecanismo de defensa o propio de los hongos para poder asegurar su crecimiento en condiciones cuando el medio ambiente cambia, ¿no? Y en la práctica, generalmente, ¿qué es lo que nosotros vemos, ¿no? En los ingredientes? Puede ser en el silo de maíz, ¿no? Principalmente en las partes donde no fermentó bien. Vamos a hablar sobre esto en unos minutos. Algunos ingredientes específicos, en este caso es el grano de maíz, ¿no? Que está contaminado. La mayoría de los hongos, ahora les voy a presentar, son Fusarium. Los Fusarium son los grandes que producen micotoxina, pero hay otros, ¿no? Y puede estar en los senos, ¿no? Cuando me refiero a los concentrados, también hablo de los subproductos, ¿no? Que creo que los subproductos es un área donde generalmente es muy tentador porque tiene un bajo costo para el productor y generalmente, pero hay alto riesgo de que si no se maneja bien, estén muy contaminados con micotoxina. Bien. Queda claro y es evidente que esta distribución de micotoxina es global. Hay más de 400 micotoxinas que han sido identificadas, no son muy persistentes a la temperatura principalmente y estables, o sea que son componentes que son resistentes a cualquier tratamiento que podamos hacer. Están presentes en una gran variedad de alimentos, como dije, principalmente en el sistema nuestro de producción de carne, de leche, que diga, es importante en producción de carne también, ¿no? Y en los granos, y lo resalté la parte de los subproductos. Creo que esta es un área que en los últimos años ha crecido muchísimo. Cada lugar, cada región tiene distintos subproductos y esta es un área donde nosotros hemos visto una gran oportunidad, porque hay muchísimos de estos subproductos, tienen altos contenidos de agua y vienen muy contaminados a las lecherías, ¿no? Es como, no tenemos un sistema establecido de cómo se tiene que almacenar en el lugar donde se producen, como tanto en el lugar donde se van a ser usados, ¿no? Afecta a las dos, a personas y a los animales, ¿no? En forma negativa. Algunos son beneficiosos, como mencioné anteriormente, y obviamente causan pérdidas económicas, ¿no? Esto es sin duda que tienen, depende de la contaminación que tengan los ingredientes en la dieta, y el tipo de micotoxinas van a estar determinadas las pérdidas, ¿no? Hay una cosa que es importante en todo esto, que voy a marcar algunas que están reguladas, ¿no? En el Código Alimentario principalmente. Bien, ¿cuáles son los mohos o micotoxinas más comunes en el ganado lechero, ¿no? Básicamente, si tuviera que graficarlo a esto, esta sería una diapositiva. Hay otros hongos, ¿no? Que producen, pero las grandes tres son estos. Tenemos los claviceps, que son los que producen los alcaloides, principalmente el más conocido es el de la festuca, pero hay otros, ¿no? Después tenés los aspergillos, que son los que producen la aflatoxina. Esta es básicamente la que está regulada, ¿no? En el consumo humano esta no la podemos tener, hay límites que tienen que estar en la leche, que generalmente en muchas lecherías es el pedido que tienen, que
que tienen que bajar las aflatoxinas, ¿no? Cuando veo que tienen esto, generalmente pienso que tienen algunos de estos. Por ahí no se midió, ¿no? Pero generalmente viene esto. La ocratoxina, ahora vamos a hablar un poquito de estos. Y después el fusarium. Dentro del fusarium hay una cantidad de hongos que producen una gran ramificación de micotoxinas, ¿no? Y acá mencioné por ahí las que son más relevantes o que nosotros al menos conocemos, ¿no? Y también creo que es importante rescatar acá que no todas las, o sea, sabemos de esta micotoxina, pero también creo que hay muchas que probablemente nosotros no sepamos y no tenemos los essays o los ensayos para poderlos medir, ¿no? Pero estas son las más importantes y ahora vamos a hablar sobre eso y el efecto que esto tiene. Bien, ¿cuáles son los factores que están asociados con los mohos y las micotoxinas? ¿No? La mayoría de las micotoxinas, ustedes piensen que se producen en el campo, ¿no? Antes de traer el silo o antes de hacer el silo de maíz, con respecto a los forrajes, ¿no? Pero los hongos también, cuando cambian las condiciones de almacenamiento, pueden producir toxinas durante el almacenamiento, ¿no? Durante el periodo de almacenamiento. O sea, cuanto más largo el almacenamiento sea, y si hay inestabilidad, por ejemplo, con la humedad del almacenamiento, eso puede desencadenar también producción de hongo. El año pasado, el 2022 en particular, creo que fue un desafío muy grande. Nosotros en Estados Unidos tuvimos un área muy grande de estrés hídrico que desencadenó este estrés hídrico, un problema en los maíces. En Sudamérica también ha causado grandes problemas, pero también en otras, no en el 2022, pero en otros años ha causado en Europa, ¿no? Este estrés hídrico es uno de los desencadenantes más grandes, ¿no? Y generalmente está acompañado por enfermedades, ¿no? Los insectos o enfermedades de la planta, ¿no? Y eso hace que la gran carga de las micotoxinas, o sea, muchos de estos hongos, principalmente el fusarium, están en el suelo, ¿no? O sea que la temperatura, la humedad relativa, el sustrato, ¿no? Para poder reproducirse, ¿no? Para poder replicarse, ¿no? El pH y el oxígeno son importantes. Voy a hacer unos comentarios con respecto al silo, ¿no? El silo, la forma para usted entender una vez que se hace el silo, si está bien hecho el picado y tiene bien la humedad. El pH es básicamente el que controla todo el crecimiento de esto, pero cambios en el pH puede hacer una explosión muy grande por almacenamiento en los silos, principalmente porque permite el crecimiento de estos fusarios, ¿no? La rotación de cultivo y la elección de los híbridos es importante, ¿no? Para prevenir esto, o sea, hacer maíz y volver a hacer maíz lo mismo genera alto riesgo, ¿no? La cosecha, voy a hablar un poquito en la cosecha sobre unos pares de áreas ahí que se pueden mejorar. Cuanto más bajo ustedes corten el maíz en el momento del picado, más alto es el riesgo de que trasladen micotoxinas adentro del silo de maíz, ¿no? Y después hay varios estresores, ¿no? La limitante de agua, como mencioné anteriormente, la densidad de los cultivos, los daños, las plagas, las enfermedades. Todo esto es generalmente lo que desencadena y creo que es una gran oportunidad para realmente trabajar. Es un negocio a cielo abierto y como tal nosotros no tenemos mucho control, excepto que haya irrigación, no tenemos control con respecto al uso del agua, ¿no? O sea que esta es una parte que requiere atención, pero hay cosas que no es tan fácil de controlar. Bien. ¿Dónde y quién produce las principales mohos y micotoxinas? ¿No? Generalmente en el campo, cuando el color del moho, ¿no? Hay algunos que son rojos, ¿no? Tenía una foto de rojo, pero ahora no la traje. El color del moho ayuda a identificar, pero no es específico, porque hay algunos mohos que pueden producir 2 o 3 micotoxinas, ¿no? O sea, dentro de ellos es muy difícil, pero al menos nos da una idea de qué es lo que estamos teniendo, ¿no? Cuando ustedes piensan en el campo, la mayoría de las micotoxinas en el campo son los alcaloides, los tricotesenos, la fumonosin, la cereulonona, ¿no? Y por almacenamiento generalmente tenemos la aflatoxina y la ocratoxina, ¿no? Estas son las dos cosas. Por eso que hay veces que en la evaluación para el que trabaja en nutrición o el que trabaja en determinadas áreas que está manejando la dieta o el veterinario, ¿no? Que está tratando de resolver un problema, tener una idea de más o menos qué es lo que estamos mirando, ¿no? Con respecto al campo, estas son las más grandes que van a venir, ¿no? Y con respecto al almacenamiento, estas son las áreas. Puede haber alguna interacción entre ellos, pero generalmente estas son las más importantes. Bien. Este es un estudio para mostrarle a usted, ¿no? en distintos años, ¿no? Acá tenemos 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Esto es básicamente son muestreos en Estados Unidos, principalmente en la zona medio oeste de Estados Unidos,
donde se sacaron muestras, más o menos 200 de TMR, o sea, de la dieta total, y del silo de maíz, de un ingrediente. Se pueden monitorear varios ingredientes. Lo más importante desde el punto de vista de la vaca es qué es lo que la vaca come, ¿no? Porque puede haber un efecto de dilución. O sea, uno puede tener uno de los ingredientes con un poquito más alto de lo permitido, las micotoxinas, pero en el efecto de dilución la vaca lo que va a comer es la dieta total, ¿no? Entonces, por eso que el punto de partida siempre es monitorear primero el TMR y después ver si hay alguno de los ingredientes, que es el que más grande tiene, no la concentración, o el que más alta la concentración, para poder hacer un efecto de dilución, ¿no? Si es posible hacerlo eso. Son muchas muestras, pero básicamente, ¿qué es el resumen de todo esto? Que la mayoría de las muestras, el 97% de las muestras dio positivo a la bimotoxina o DON, ¿no? Esto no significa que fue alta, o sea, estaba presente, pero eso no significa que estaba alta, ¿no? El promedio, ¿no? El promedio en partes por billón, ¿no? En partes por billón, el promedio están acá, ¿no? Esta es la prevalencia, este es el promedio que tenía, ¿no? De todas estas muestras, este es el promedio, estos son los tricotecenos, que está, la DON está dentro de los tricotecenos, fumonosin, ¿no? Y la cerolonona, ¿no? Acá tienen las tres barras, ¿no? Estos son los promedios, básicamente, ¿no? De cada uno de ellos para que ustedes puedan tener una idea. O sea que es frecuente de encontrar, ¿no? Y aparte hay un efecto de año, o sea, año a año cambia y es por las variables que le mencioné anteriormente. Bien. ¿Se puede contaminar el TMR con varias micotoxinas al mismo tiempo? La respuesta corta es sí, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto en base a distintos estudios? Hay cantidad de estudios. Hay estudios en Sudamérica, hay estudios en Norteamérica, hay estudios en Asia y hay estudios en la Comunidad Europea. O sea que básicamente el 57 al 87% tiene al menos 2 micotoxinas o más, ¿no? En un estudio que estoy haciendo ahora sobre la vaca en transición, porque una de las cosas que tienen las micotoxinas es que es proinflamatoria. ¿Qué significa eso? Que eso activa el sistema inmune, ¿no? Y también tiene la característica de determinadas micotoxinas, ahora lo vamos a ver en un minuto, todo lo que sea proinflamatorio genera, ¿no? Elevación de cortisol en sangre, y la elevación de cortisol en sangre termina desencadenando parto, ¿no? Entonces hay una cosa práctica que se puede hacer en la lechería, que es mirar la duración de la gestación. Generalmente cuando nosotros tenemos mucho problema de micotoxina, en la lechería, el marcador biológico que es extremadamente sensible a esto es mirar el largo de gestación. La proporción de vacas con gestaciones cortas aumenta significativamente, ¿no? Entonces comparamos con los resultados que tenemos del laboratorio, con lo que vemos, el fenotipo que estamos mirando en la lechería, y eso nos ayuda a ver. ¿Qué es lo que he visto en promedio? En promedio he visto, cuando miramos estas partes de transiciones, que estamos lidiando con 5 micotoxinas, 5 de las más importantes. Al final de mi presentación tengo un ejemplo, y en ese ejemplo voy a usarlo cómo podemos resolver, para poder, cómo se puede resolver de forma práctica a nivel de la leche. Piensen que un 39%, ¿no? Otros estudios han mostrado que al menos hay estas 2 micotoxinas, 49% que tenemos estas 2 micotoxinas y 37% que tenemos estas 2 micotoxinas. Generalmente cuando veo que hay bimotoxina, yo estoy casi seguro que tengo algunas de las otras. O sea que indirectamente sé que hay, no sé la concentración, ¿no? Pero es una forma de saber que estamos lidiando con otras micotoxinas o con otros tóxicos en dieta. Esto simplemente son datos de Norteamérica, en Canadá, Estados Unidos, donde se evaluó básicamente la proporción de las micotoxinas, las principales micotoxinas en el TMR, que es muy similar a la región. Cada región tiene su dinámica, digamos, de micotoxina, y también tiene su dinámica de subproducto de la industria que va a usar, los granos de la distelería, ¿no? En Europa pueden llegar a tener algunos silos en particular hechos con los residuos que quedan de la remolacha, ¿no? Entonces todo eso va a cambiar porque eso genera distintos grupos de hongos que crecen y distintas micotoxinas. Pero en general, en las situaciones nuestras tenemos la bimotoxina, es la principal, le sigue la fumonosin, ¿no? La cerolonona y las demás, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque una vez que nosotros recibimos el análisis de laboratorio generalmente va a venir en base a materia seca y en base a esa materia, o sea, hay que ajustar esos resultados para saber qué contaminación total tenemos en el TMR. Bien.
¿Cuál es el mecanismo de acción de estas micotoxinas? Esto es importante, acá le puse básicamente las más importantes, muchas de ellas comparten este mismo mecanismo, ¿no? Y es básicamente interfiere en el ADN, a nivel del ADN, ¿no? Después de la activación hepática, las aflatoxinas, esto es cancerígeno, ¿no? En el caso de humanos, animales también. Los tricotecenos también inhiben la síntesis proteica, ¿no? A nivel de por eso la ganancia de peso a veces en los feedlot, y eso tiene un efecto tremendo, ¿no? O en la recría, ¿no? Los fumonosin generalmente inhiben la enzima, las que están responsables en el metabolismo de las grasas, que es de los esfingolípidos fundamental en todo sistema biológico. La cerolonona actúa a nivel de los receptores, o sea, con estrógeno, o sea, mimetiza los receptores estrógenos, y esto da cierta disrupción en la parte reproductiva de las vacas, ¿no? Con ciclos irregulares, cortos, ¿no? Y genera otros problemas, por ejemplo, desarrollo de glándula mamaria en la recría, un par de otros problemas asociados a esto, por exposición crónica. La ocratoxina es inhibición de la síntesis proteica, y los alcaloides estimulan receptores adrenérgicos, ¿no? Los relacionados con el proceso inflamatorio, ¿no? Y la serotonina. Muchos de estos, hay una cosa importante tener en cuenta, que el rumen tiene una capacidad, ¿no?, de inactivar, principalmente cuando el animal desarrolló el rumen a partir de los 4 meses para adelante, ¿no? Pero hay una gran variación de eso, es de 0% de inactivación a 50%, o sea, no es que inactiva todo, ¿tá? Y la ocratoxina, si bien se inactiva en el rumen, el 90% del metabolito que queda es igual de potente que lo que era la versión original. O sea que, si bien el rumen tiene una capacidad de tolerar cierto grado más que, por ejemplo, las aves o el cerdo, ¿no?, que son los mucho más sensibles, la vaca tolera un poco más, pero también es susceptible a todos estos efectos de la micotoxina. Bien. No voy a ir en el detalle de esto, pero es una muy buena revisión bibliográfica de lo que es el efecto de inflamación, ¿no? Y en la inflamación hay un órgano fundamental en todo este proceso, o sea, está la pared bacteriana de la inflamación, que es el hígado, ¿no? Las micotoxinas, básicamente, ¿no?, ocupan este rol, ¿no?, desencadenan todo este proceso de inflamación. Por eso que en muchas de las lecherías se ven todos estos efectos de desplazamiento aromático por inconsistencia en consumo de materia seca, problemas metabólicos, ¿no?, cuando se activa, principalmente cuando arrancan preparto o en vacas lactando, ¿no? Y esto lo que genera básicamente es un tremendo efecto proinflamatorio y por lo tanto inmunomodulador, ¿no? Y eleva tremendamente el estrés oxidativo celular, ¿no? Es un gasto energético enorme para la vaca, y tiene un efecto muy negativo a nivel del hígado, por supuesto del riñón y por supuesto del pulmón. En muchos de los lugares a veces se ven muchas neumonías, ¿no?, porque desencadena todo este proceso inflamatorio. Hay una cosa que es importante en todo esto, básicamente es que todo proceso proinflamatorio eleva el cortisol, termina elevando el cortisol, y el cortisol en sangre elevado lo que hace es desencadenar parto, ¿no? Ustedes piensen que el parto está desencadenado, el toro tiene el mayor efecto sobre el largo de gestación, ¿no? Y la madre tiene el mayor efecto sobre el peso al nacer. Los dos están relacionados. Cuanto más larga la gestación, más peso al nacer, ¿no? Pero hay otras toxinas como esto que elevan la inflamación, elevan el cortisol, desencadenan parto. Por eso que es un parámetro que nosotros los miramos muy de cerca esto, porque es un indicativo de que tenemos algo en la dieta. No sé si es la micotoxina, no sé cuál es, pero es algo que se puede mirar y que en muchas lecherías lo tiene. Ahora se los voy a mostrar en un minuto cómo lo hacemos, ¿tá? Para tener otro marcador dentro de este proceso práctico para poderlo evaluar. Bien. ¿Cuál es el umbral permitido en micotoxina? En TMR, esto siempre generalmente va a ser en base materia seca. Muchas de las muestras en algunos de los laboratorios le van a dar la muestra tal cual, en otros se lo van a dar en base materia seca. Lo importante es saber que ustedes lo tienen en base materia seca, ¿no?, porque eso es realmente lo que importa con respecto al TMR. No, la mayoría de micotoxina y las interacciones entre ellas no tienen un umbral establecido, ¿no? Muchos de estos valores que les voy a dar en esta diapositiva son guía de la Comisión de la Unión Europea y del FDA, ¿no?, de Estados Unidos, de los dos para en el caso de TMR, ¿no?
La aflatoxina es la que obviamente está regulada, ¿no? La industria la regula, se monitorea regularmente, y tenés un 20 partes por millón en alimento, que sería lo tolerable, no más de eso, y 0,5 partes por billón. Todas estas están expresadas en partes por billón, algunas en partes por millón, ¿no? En leche, ¿no? Generalmente en alguna vez la lechería el productor puede recibir alguna carta diciendo está muy alta, y el nutricionista o el veterinario va a tener que intervenir para poderlo resolver. Ahora le voy a explicar, esta, si bien es la que está regulada, es relativamente la más fácil, o en teoría la más fácil de resolver, ¿no? Porque cualquiera de los secuestrantes generalmente funciona bien. El problema es con la otra, el secuestrante no necesariamente funciona bien. Y acá tienen para el resto la DON, la T2, la toxina, fumonosins, la cerolonona o la toxina. Algunas no tienen un parámetro estipulado, ¿no? Pero ahora vamos a ir sobre un par de estos conceptos. Bien, una vez que, o sea, sabemos cómo se producen las micotoxinas, cuáles son los hongos que están involucrados, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la micotoxina? La micotoxina generalmente va a tener la parte de los alcaloides, ¿no? Que está producida por un grupo de hongos, los clavis. Después tenés el aspergillio y los fusarium, que son los que, y hay otros más, ¿no? Que producen el otro grueso de la micotoxina. O sea, en el heno generalmente van a estar pensando en los alcaloides, ¿no? Y esto, el efecto de micotoxina, lo quiero aclarar, es tanto para la hembra como para el macho, ¿no? Y cuando hablo del macho es principalmente importante esto, sea de carne o de leche. A todos aquellos que trabajan en inseminación o tengan centro de inseminación, esto sí lo tienen que controlar. O sea, los toros tienen que comer dietas, ¿no? Relativamente bien, porque si no pueden tener un efecto negativo muy fuerte, principalmente cuando se preparan antes de un remate o algo que van a ir a venta, ¿no? Y eso tuvo altos niveles de micotoxina. O sea, la espermatogénesis son 62 días, o sea, tiene un efecto de retraso después de haberle dado de comer hasta que puede liberarse y limpiar todo el sistema, ¿no? Pero hay básicamente 4 niveles. El nivel es como que baja la calidad, o sea, de lo que come la vaca y lo que uno formula, te baja la calidad nutritiva que eso tiene, porque las micotoxinas tienen un efecto. Piensen ustedes que el penicillium, la penicilina básicamente es la parte beneficiosa para el ser humano o para los animales, ¿no? Pero en algunas de estas toxinas también matan bacterias en el rumen que son responsables de degradar la fibra o responsables de producir, por ejemplo, el complejo de vitamina B, que se produce, la gran mayoría se produce en el rumen, ¿no? Entonces te baja muchísimo el nivel nutritivo que uno estima, ¿no? Baja los consumos por un efecto de inflamatorio, ¿no? Aumenta tremendamente la inflamación y baja la inmunidad, por lo tanto, ¿no? Y tiene un efecto negativo en leche y en la reproducción, en los dos, en el macho, principalmente en la reproducción en el macho y el hembra, ¿no? Esto es lo que vamos a tratar de ver ahora, ¿no? Con respecto a los forrajes, principalmente preparto, los senos y algunos de los subproductos que podamos usar en la industria. Si tengo que hacer el resumen, ¿no? Y miramos la vaca como una entidad, o sea, digamos, estos son los 4 puntos grandes, ¿no? La parte reproductiva, ¿no? El tracto reproductivo, estas son las micotoxinas, ¿no? ¿Qué cosas podemos ver? Ciclos irregulares, quiste, tasa de concepción, ¿no? Bajó la tasa de concepción, bajó la tasa de preñez, los abortos, lo puse en rojo, gestaciones cortas, porque creo que este es un marcador extremadamente sensible, para evaluar en la lechería el nivel inflamatorio que está teniendo el sistema en general, ¿no? Y lo voy a aclarar esto porque no solo es sensible a micotoxina, también es sensible a otras cosas, ¿no? La calidad del semen baja. Acá tenemos la parte del tracto digestivo. En el tracto digestivo un montón de efectos negativos que tiene. Y hay una cosa que es importante de esto, que hay unas micotoxinas que generan mucha inflamación en el tracto digestivo y también rompen básicamente la pared, la permeabilidad del tracto digestivo, por lo tanto tiene hemorragia. Entonces, cuando a ustedes se les mueren vacas de alta, generalmente se van a morir las de alto consumo por peso vivo. La vaca puede pesar lo mismo, pero come distinto a los primeros semanas de lactancia comparado con los 60, 80 o 100 días de lactancia. No, la vaca come mucho más, ¿no? Por peso corporal están comiendo, la carga de micotoxina es mucho más grande y tienen hemorragias intestinales de las mejores vacas, ¿no? Eso es casi siempre está relacionado con micotoxina. Por eso que ahora lo voy a explicar este proceso, ¿no? Otros signos, por ejemplo, en ganancia de peso, para todos los que se dediquen a feedlot, es importante, ¿no? Acuérdense que los abscesos en el hígado está determinado muchas veces, a veces de los hongos que tenemos en la dieta,
¿no? Y eso hace que se afecte el sistema inmune, ¿no? Y muchas veces aumenta la cantidad de hongos en el hígado, y eso está directamente relacionado con los días de alimentación, ¿no? Y en la glándula mamaria, fundamental, en el caso de la lechería, no tenemos los problemas de que se nos elevan las células somáticas. Las células somáticas generalmente se elevan porque hay unas toxinas en particular, principalmente estas, que te inhiben las bacterias en el rumen que producen el complejo B de vitamina. El complejo B hay una que es importante, que es la riboflavina, ¿no? Que son las que producen el tapón de queratina. Por lo tanto, no hay un déficit de eso, y por lo tanto la vaca empieza a no poder sellar el canal, ¿no? de la teta, y ahí es donde tienen lo que se disparan el conteo de células somáticas. Bien. Ustedes asuman que tienen el silo, ¿no? Cuando uno camina las lecherías y ve esto, observa estos tipos de manchas en los silos, ¿no? Esto le está diciendo algo a ustedes, ¿no? Cuando nosotros vemos esto, que el silo o el concentrado tiene moho visible, ¿no? Que nosotros vemos esto visible, ¿qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es el razonamiento que hay que tener, ¿no? Generalmente los mohos, ustedes asuman que la mayoría de la micotoxina viene del campo, ¿no? Viene del campo. Pero hay otra parte que se puede producir durante el ensilado, ¿no? Durante el proceso de almacenamiento, ¿no? Cuando se elevan los mohos, ¿no? Eso hace una fermentación de las proteínas de la planta, ¿no? Obvio, los mohos necesitan un sustrato para poderse reproducir, ¿no? Usan también la energía que tiene la planta, pero esta fermentación de las proteínas hace que haya un crecimiento totalmente desviado durante la fermentación y favorece el crecimiento de las bacterias que no son deseadas, las que nosotros no queremos, ¿no? Acuérdense que ustedes cuando hacen el silo tienen que bajar el pH. El pH es como que es digamos, en una forma práctica, como una cosa que pasteuriza todo lo demás, o sea, evita que crezca el hongo. Pero cuando tenemos estos mohos, el moho también tiene un efecto negativo sobre ciertas bacterias que son beneficiosas para la fermentación. Genera este tipo de fermentación y tenemos este excesivo crecimiento de los clostridiales. Clostridium perfringens, el botulino, la listeria, ¿no? Y la Escherichia coli. Todas estas bacterias lo que hacen es, cuando nosotros damos estos hilos que tienen estos indicadores, o en el caso de que transportamos de un lugar a otro y se tiene que transportar porque falta alimento y quedan almacenados los silos abiertos por 2 días, que se calienta el silo, empiecen en cuenta que van a empezar a tener estos problemas, ¿ah? Esto hay un alto riesgo. Cuando esto pasa en los silos, alto riesgo que las vacas de alta producción ustedes tengan hemorragia intestinal. Y la hemorragia intestinal va a estar dada generalmente por una sobrecarga que tienen en los altos consumos con los clostridiales, ¿no? Entonces lo que van a ver son, a la palpación, el veterinario puede ver esto, y en las necropsias vemos esto. O sea que cuando esto pasa, básicamente lo que hay que pensar es ir el proceso reverso para atrás y tratar de ver cómo lo vamos a solucionar, porque esto generalmente viene de alguno de los alimentos, ¿tá? De alguno de los ingredientes, la carga de esta bacteria. Esto es básicamente explicar para entender cómo funciona, ¿no? este crecimiento indeseable de los clostridiales. La micotoxina, hay otra cosa importante. Esto es importante para la lechería, pero también para los filos, y mucho también para los rumiantes pequeños, sean cabras o sean ovejas, ¿no? La micotoxina baja. Los 2 puntos de contacto más grandes una vez que tiene el consumo del animal es el rumen, el primero, y después el intestino, ¿no? Esos son los 2 puntos grandes de contacto. Y puede hasta cierto punto degradar algo, pero no todos los metabolitos que degrada quedan inactivados. O sea, muchos siguen teniendo actividad biológica, ¿tá? Pero hay una cosa importante, este estudio lo confirmaron, este mismo grupo hizo 2 estudios iguales, 2005 y 2006, y donde confirmaron que 3 partes por billón de DON en el TMR total te baja un 20% de la proteína metabolizable, ¿no? O sea, gramos por día. O sea, tiene un efecto tremendo en la dieta. O sea, te afecta mucho, no solo la digestibilidad de la fibra, no solo las bacterias que producen el complejo B de vitamina, ¿no? Pero también te baja la proteína metabolizable, ¿no? Que se genera. Por eso que es importante también tener en cuenta que vamos a tener que hacer algunos ajustes en dieta, ¿no? Y que todo esto tiene un costo. En algunos lugares se puede hacer, en otros lugares por un problema de costo no es viable, ¿ah? Bien, les voy a compartir este estudio porque me parece que es importante para entender. Las micotoxinas generalmente te bajan un 30% del crecimiento, o la ganancia de peso, digamos, para ponerlo de una forma. Y de ese 30%, el 85% es atribuible a que baja la eficiencia de conversión.
¿no? Este estudio es un estudio muy lindo donde miraron varias cosas, ¿no? Está hecho en cerdo, pero es aplicable también a lo que nosotros vemos principalmente en la recría, ¿no? Y puede ser en la carne, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, este es el crecimiento, la respuesta al crecimiento, ¿no? El porcentaje sobre el control, ¿no? Del crecimiento del animal de ganancia de peso, ¿no? Básicamente se miraba problemas digestivos, infección digestiva, ¿no? ¿Qué porcentaje de todo lo que bajaba el porcentaje, cuánto de la fracción era debido a la eficiencia de conversión, que es la parte blanca, y la parte oscura, la parte negra, era debido a que subía el mantenimiento. ¿Ah? Entonces miraban después también inconsistencia en las instalaciones, o sea, tenés instalaciones que bajan el confort, o sea, pobre instalación, ¿no? También tenés una pérdida de crecimiento, ¿no? Pero mucha de esta que es que le aumentamos el mantenimiento a la vaca. ¿Ah? Esto es cuando desafiamos las vacas con Escherichia coli, por ejemplo, no toman agua sucia, no, cosas así que tienen esa carga bacteriana negativa en la vaca. La mayoría de esto es por eficiencia de conversión. ¿Ah? Las micotoxinas, la mayoría, como le decía, el 85% es eficiencia de conversión, y por supuesto hay algo que aumenta el mantenimiento, ¿no? Los parásitos, infecciones con parásitos también tiene, y las enfermedades respiratorias, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque esto en algún momento, sean las vacas de recría o sean las vacas de carne, esto nos va a impactar, ¿no? ¿Y qué quiero remarcar con esto? Es que no todo lo que nosotros vemos en la lechería como pérdida o como baja de performance, baja producción de leche, es debido a micotoxina, ¿no? Hay una cosa importante a rescatar de todo esto, es que tienen que medir algo para poder saber si esta parte la puedo explicar de la micotoxina, esta parte es un problema de manejo, que tengan un problema de instalaciones o un problema de inconsistencia en cómo se están organizando la dieta. Voy a compartir un par de estudios ahora muy brevemente, ¿no? Este es un estudio, tiene poquitos animales, pero es básicamente una prueba de concepto para entender cómo funciona lo que serían los secuestrantes o aditivos, ¿no? Cómo es un proceso de mitigación, ¿no? En este experimento en particular, usaron básicamente un aditivo que tiene tres componentes fundamentales. Una parte inorgánica del aditivo, ahora lo voy a explicar qué es esto, ¿no? Los inorgánicos se usan generalmente para la aflatoxina, ¿no? Después tenía un componente bacteriano, ¿no? Y desactivador con enzimas, ¿no? Que desactivaba, ¿no? Y otro componente orgánico, que era una mezcla de plantas con algas, ¿no? Ese era básicamente el principio, los tres principios activos del aditivo. Entonces hicieron, en este experimento básicamente son 12 vacas, pero en estas vacas las usan así. 14 días le dan la dieta, es 3×3, o sea que estas dietas se fueron dando en las mismas vacas, pero se usaron 21 días de experimento, 14 días de lo que se decía limpieza de toda la toxina, y 21 días de experimento, 14 días de limpieza y 21 días de experimento, ¿no? Es muy intensivo para mirar básicamente. Y hay tres dietas. La dieta control, que tenía este nivel de micotoxinas, principalmente DON y el fumonisin, ¿no? La dieta que tenía elevadas las micotoxinas, ¿no? Elevadas las micotoxinas, y la dieta con la misma elevada de micotoxinas, ¿no? Pero con el secuestrante con desactivador. Este era el tercero. Básicamente la conclusión de todo esto, ¿no? Es que el secuestrante que tiene la combinación de estas tres cosas, con el desactivador, con el enzimático o bacteriano, revirtió no el 100%, pero la mayoría del efecto negativo, ¿no? Eso es lo rescatable. Y no tuvo efecto en la ley, o sea, la digestibilidad aumentó, pudo revertir los efectos negativos en digestibilidad, pudo revertir los efectos negativos de estimulación genética, porque midieron los genes en la parte de salud, pero no tuvo efecto en la leche. ¿Ah? Por eso es importante. Hay otros aditivos o secuestrantes que están hechos muy similar a estos tres principios. O sea, acuérdense en los tres principios. Tiene una combinación de orgánicos, ¿no? Tiene una combinación de este bacillus, el subtilis, que genera unas enzimas y que in vitro ha sido probado, es extremadamente potente, ¿no? Para bajar la cantidad de hongos que hay, y aparte para inactivar las enzimas, ¿no? Que producen esos hongos, ¿no? Y están combinados con la parte orgánica, que puede ser pared celular o una alga, ¿no? Una combinación. O sea que terminan siendo también muy efectivos, ¿no? Con similares resultados.
Después les dejo 2 artículos más para aquellos que les guste leer, y eso, uno es en el manejo, básicamente los efectos, prevención y manejo, una revisión bibliográfica, y el de abajo es básicamente una revisión bibliográfica de cómo se hacen las evaluaciones in vitro para determinar, ¿no?, el poder de absorción, o sea, el poder que tienen de unión del secuestrante con la micotoxina. Creo que eso tiene un valor enorme porque eso remueve mucho de la percepción que hay con respecto a si secuestra o no secuestra y qué porcentaje realmente tiene que secuestrar. ¿Ah? Bien, una vez que uno está en una lechería y tiene los signos clínicos, ¿no?, y hay elevada contaminación, o sea, yo sí que veo la contaminación, la he visto, tengo los signos clínicos en las vacas, tengo los problemas porque veo los hongos, los silos no están bien, la pared del silo no está bien manejada, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Básicamente, ustedes van a tener este tipo de oportunidades, digamos, este tipo de opciones de solución. Los secuestrantes inorgánicos, hay muchos de esto, pero solamente listeo un par de ellos. Los que son orgánico clay, que es entre orgánico y inorgánico, ¿no? Los orgánicos, el carbón activado, que es básicamente el principal, el más viejo que se ha usado para inactivación de alguna de las micotoxinas, ¿no? Y después los desactivadores. Los desactivadores son directamente enzimas o microorganismos, ¿no? Como le mencioné anteriormente, hongos que producen enzimas, ¿no?, una sustancia química que desactiva la enzima de otro hongo. Es muy interesante cómo esto funciona, ¿no? Hay una cosa que voy a aclarar: en Estados Unidos no tenemos ningún producto aprobado por el FDA, que es la autoridad máxima sanitaria que regula esto, ¿no?, como secuestrante. O sea, se usan como aditivos, pero no tienen aprobación. Y hay otra cosa importante, es tener en cuenta que muchos de estos secuestrantes o aditivos pueden también unirse a las vitaminas, a las solubles y las liposolubles, ¿no?, y te reducen entre un 20 y un 34%, a los minerales, principalmente a estos que están asociados con la inflamación o la salud, ¿no?, y te baja tremendamente los aminoácidos, determinados aminoácidos, principalmente la lisina y la metionina, que son 2 aminoácidos fundamentales en todos los ciclos como cofactor de enzima y involucrados en la salud. ¿Ah? Esto es importante, por eso que hay veces que cuando diseñamos el secuestrante, determinados inorgánicos o determinados orgánicos, principalmente los inorgánicos, es el que más efecto tienen sobre la secuestrante de estos aminoácidos. O sea, que hay que tenerlo en cuenta en esto al momento de poder tomar una decisión de cuál es el que vamos a usar. Bien, ¿cuál es la capacidad de absorción? La absorción es la adherencia, ¿no?, de que se una con la sustancia de estos secuestrantes. Esta forma de interpretarlo a esto es básicamente, cuanto más grande la palabra es, mayor la absorción. O sea, cuanto más chiquita la palabra es, menor la absorción, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué es lo que vemos? Que la aflatoxina digamos, la que está regulada en el código alimentario, ¿no?, y regulada en los alimentos, pero es la más fácil desde el punto de vista de la absorción, ¿no? Las de abajo son el problema. Estas son realmente el desafío, porque estas tienen muy baja poder de absorción. Por eso que ahora vamos a hablar de qué estrategia usamos para poder regular esto, ¿no? Y los secuestrantes generalmente funcionan en base al pH, tienen un componente fuerte que es en base al pH. O sea, funcionan bien para secuestrar o para unirse a esto o inactivarlo con pH muy bajos, ¿no? pH de 3 en el abomazo, ¿no?, comparados con, por ejemplo, el intestino, que son pH neutros, o tirando a neutro, que son pH de 6. Bien, vamos a verlo a esto ahora en un ejemplo. Nosotros participé de un grupo, el doctor Pablo Pinedo lideró este grupo, donde hicimos una evaluación genética de vacas, ¿no? 12.000 vacas en 16 lecherías de Estados Unidos, en todos los ambientes, de norte a sur y de este a oeste. Y durante estos 2 años participamos con esta lechería, y me tocó seguir cuatro lecherías. Lo que miraba era, cuando terminamos este proyecto y empecé a mirar los datos, es que las lecherías que usaban el índice de selección, y ellos, sin resentir leche y sin resentir la grasa y la proteína, porque básicamente esto es lo que se paga acá, las que tenían fuerte énfasis en salud son lecherías que tienen las vacas son mucho más tolerantes a las micotoxinas. O sea que acá hay una gran oportunidad también, de una forma holística de controlar esto de la micotoxina, darle un énfasis en salud a las vacas, porque eso las hace mucho más tolerantes a poder lidiar con todo este proceso inflamatorio.
¿Ah? Quería mencionar eso simplemente, me parece que es importante, principalmente para aquellos que estén trabajando en esta parte de ayudarlos a los productores a poder seleccionar mejor sus vacas. Bien, con respecto al largo de gestación, no, ¿cuál es el largo de gestación o la duración normal en las Holstein? La mayoría de las vacas son Holstein, hay distintas razas, las vacas de carne generalmente tienen una semana más larga que las vacas de leche, ¿no? Dentro de las razas de leche hay distintos largos de gestación, pero bueno, en el caso nuestro el 90% o el 86% de las vacas son Holstein, este es el ejemplo con las vacas Holstein, ¿no? Cuando uno mira los datos son 276 más o menos 6 días, ¿no? El promedio, ahí van a estar las vacas, pero hay una cosa que es importante tener en cuenta, es que el rango normal, esto es importante cuando ustedes evalúan, va de 255 días a 296, 297 días, ¿no? Este es el rango normal. Si está antes que esto son prematuros, ¿no? Y si está de esto puede ser un poco más largo, hay que ver, o puede ser un error en el servicio. Cuando uno mira estos datos, ¿no? Esta es la distribución normal que va a haber, ¿no? en las vacas Holstein. Generalmente vamos a tener un 10%, ¿no? Las primíparas tienden a tener más gestaciones cortas, ¿no? Y un 8% en las multíparas, ¿no? El grueso del 82% más o menos va a estar en el promedio, y después hay un 5%, ¿no? O un poco más en las vacas adultas de gestaciones largas, ¿no? Depende del toro que estén utilizando. Pero, ¿por qué es importante las gestaciones cortas? Porque la gestación corta, la gestación en general, tiene un componente fisiológico que lo desencadena siempre el ternero, ¿no? El becerrito del ternero, adentro cuando llega a su madurez, es como una fruta, llega a su madurez, y eso libera el cortisol, y el cortisol, el feto desencadena el parto, ¿no? Y eso hace todo el proceso. Pero también puede haber, por ejemplo, en el caso de la micotoxina no necesariamente, esto desencadena el parto, y esto trae un problema agravado, porque nosotros ya sabemos que las gestaciones cortas son las que más problemas tienen. Es un grupo reducido de las vacas, pero es donde tenemos la gran mayoría de los problemas, ¿no? Tenemos problemas en la maternidad, con más mortinato, más metritis, más morbilidad en las vacas, mucho más desechos de vacas que se salen del sistema, y obviamente que bajan la producción de leche. Bien, en un estudio que estoy haciendo de transición, nosotros miramos como regla general la meta menor del 12%, ¿no? O sea, que tengamos las vacas, puede ser en las vaquillas un poco más, y en las vacas un poco menos, pero la meta es que las gestaciones cortas estén por debajo del 12%. Lo que hemos encontrado cuando estamos evaluando esto de transición, es que a veces los TMR contaminados con micotoxina, no siempre, porque a veces que van a tener, por eso que a veces el énfasis que le dan, no todas las lecherías usan los mismos toros, ¿no? Y me di cuenta que hay una gran variación, podemos tener la misma concentración de micotoxina en TMR y una lechería funciona mucho mejor comparado con otra lechería. ¿Ah? Esa una explicación puede ser genética, y la otra explicación puede ser que son micotoxinas que no medimos y que nosotros no sabemos, pero que en una lechería está y en la otra no está. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que encontramos? Que a veces se nos disparan las gestaciones y se nos suben al 30%, no al 12%. Se suben mucho más arriba, ¿no? Y eso es un indicador de que tengo algo, y que ese algo puede venir de la dieta, ¿no? Las gestaciones cortas a tener en cuenta también están asociadas con el toro, ¿no? El toro tiene un efecto muy fuerte sobre eso. El verano, o sea, verano, gestaciones más cortas. Las preñeces con gemelos, mellizos, no va a haber gestaciones más cortas, las vacas tienen hasta 10 días menos de gestación, las vacas perdiendo peso antes de parir, principalmente en los últimos 60 días o 45 días, van a tener gestaciones cortas, muy falta de confort, que generalmente está asociado con pérdida de peso, ¿no? Alimentar muchos días, más de 40 días la dieta, va a haber gestaciones cortas, ¿no? Y algunas de estas plantas las usamos, ¿no? Como para darle alimento a las vacas, pero que pueden tener toxinas o algún componente que desencadene este proceso de generar gestaciones cortas, ¿no? Es importante esto, que una pobre performance de lechería no siempre está asociado con micotoxina, ¿no? Por eso que es importante entender el proceso. Los secuestrantes de amplio espectro no les van a ayudar a resolver los problemas de confort o inconsistencia. Acuérdense que si van a agregar algo a la dieta, la vaca tiene que ser capaz de comerlo. ¿Tá? Por eso que es importante también en toda esta estrategia estar seguro que el confort esté dentro de los parámetros normales. Bien, les voy a mostrar ahora dos micotoxinas, ¿no? En este caso la aflatoxina, ¿no? Y acá lo que vamos a mirar la capacidad, una alta capacidad de absorción, o sea, uso un secuestrante que puede ser inorgánico. En este artículo están explicados estos secuestrantes, qué es cada uno,
¿no? Pero estos son los inorgánicos, estos son los orgánicos, ¿no? Orgánico clay, y esta es la levadura, que vendrían a ser los orgánicos, ¿no? ¿Y ustedes qué es lo que ven? Si usan los orgánicos clay o los inorgánicos, la aflatoxina tiene 90% de absorción. O sea, en los orgánicos, que serían la levadura, la pared de la levadura, tiene muy bajo. O sea, que si quieren controlar aflatoxina, ustedes tienen que usar esto de los inorgánicos, ¿no? Y generalmente va a venir porque les van a decir en una carta que tienen muy alto en la producción de leche. Bien, esta es la parte más fácil, o sea, esta es porque tiene alta capacidad de absorción. Esta es otra micotoxina, esta es la DON, ¿no? DON tiene, o la bismutoxina, muy baja capacidad de absorción, indistintamente del secuestrante que se use e indistintamente del pH que esté, ¿no? Al pH que lo testearon, tiene entre un 10 y un 20%, ¿no? Por eso que estas son las más difíciles, no están reguladas, pero son las más difíciles que nosotros podamos solucionar. Entonces, ¿cuál es el óptimo secuestrante? El óptimo secuestrante generalmente, como va a haber una combinación de micotoxinas adentro del TMR, va a haber que hacer una combinación de orgánicos, componentes inorgánicos y componentes que tengan las enzimas o los desactivadores, ¿no? Puede ser una bacteria, ¿no? Que produce una enzima y eso es lo que genera los desactivadores. Bien. ¿Cómo determinar si hay presencia de micotoxinas afectando al hato o a la lechería? ¿No? Básicamente, hay que hacer una observación de esto y evaluar. Vamos a evaluar tres cosas, generalmente los ingredientes, los animales, ¿no? El comedero o el pesebre, ¿no? y el mixer. Si ustedes, estas son las preguntas, básicamente. Van a ir por un montón de estas preguntas para poder tratar de resolver. Generalmente, ¿no? Largo de gestación, toda la parte de salud, todas las cosas que uno ve que pueden llegar a tener un efecto negativo, ¿no? Limpieza infrecuente del comedero con signos visibles de hongo, ¿no? Si la respuesta es sí a la mayoría de estas preguntas que están en las tres columnas, ustedes no necesariamente van a tomar la decisión de usar un secuestrante, sino que necesitan medios, porque necesitan básicamente saber qué es lo que tienen. O sea que la decisión que van a tomar es, necesitan tomar una muestra para poder evaluar si hay micotoxina. Bien, generalmente, ¿qué es lo que se va a ver? ¿No? Cuando caminamos la lechería vamos a ver esto, estos son problemas generalmente que hay micotoxina, ¿no? Hay bajo volumen de calostros, tengo acidosis ruminal, muchas vacas con diarrea, inconsistente los consumos, vacas muchas con cetosio, con mastitis, enfermas, inusual, que no teníamos fuera del efecto del verano, ¿no? Y después a veces muchas vacas que salen de los corrales frescas 30, 40 días y tenemos vacas con quistes. Entonces, esto es una cosa que tiene que desencadenar esta conversación. Y a esto le agregamos los largos de gestación. El largo de gestación creo que es un parámetro muy, muy sensible para poder evaluar inflamación y principalmente que hay algo que puede llegar a estar desencadenando parto. Una vez que toman las muestras representativas, o sea, el paso siguiente, o sea, sabemos que tenemos el problema, hay signos visibles, tenemos que tomar una muestra. Quiero hacer una cosa que es importante, ustedes van a lidiar con micotoxina, el que sea responsable de micotoxina, la seguridad es primero, ¿no? Primero el individuo, o sea, usar al menos los guantes, máscara, es fundamental, ¿no? Para evitar, porque esto también nos afecta a nosotros, ¿no? Una vez que está la seguridad, o sea, ser consciente que hay variación, voy a tratar de explicarlo muy brevemente esto en el momento del muestreo, pero la muestra es clave que se tome medianamente bien si es que van a sacar una muestra. En el caso del TMR, inmediatamente, esto se hace en el comedero o en el pesebre, inmediatamente que se descarga el mixer, no descargan el TMR porque después la vaca con el tiempo va seleccionando y quedan distintos componentes de la dieta, ¿no? Y también pueden seleccionar algunos de los ingredientes, ¿no? El forraje o los concentrados, lo que ustedes sospechen. Pero el primer paso de todo es el TMR. Después pueden ir ustedes a algunos sospechosos que generan, pueden tener problemas. En la mayoría, el error que hay en la variación de esta variación, la mayoría del error es en el momento del muestreo, de cómo sacan de un ingrediente o del TMR, ¿no? La mayoría es del muestreo. Con esto van a sacar la muestra, van a hacer un pool, una submuestra, un pool de esta muestra, y de esta muestra, acá generalmente el error es mucho más pequeño, ¿no? De esta muestra se van a agrupar, se saca una sola muestra y esto es lo que se manda al laboratorio, ¿no? Generalmente estos son los pasos que van a hacer. Muchas lecherías ya tenemos los protocolos establecidos y dentro del protocolo cómo se sacan cada una de estas muestras, ¿no? Y el proceso que se tienen que mandar al laboratorio de análisis. En muchas lecherías es todos los meses, ¿no? Para poder tener una idea, o al momento que se hacen los hilos,
¿no? Y después sucesivamente a medida que vienen determinados ingredientes nuevos a la lechería. Bien. El envío de la muestra. El envío de la muestra, generalmente la mayoría va a mandar 1 kilo, una cosa relacionada, en una bolsa al vacío, hay que sacarle el aire, puede ser una cosa muy económica como una Ziploc, ¿no? Las muestras húmedas tienen que ser refrigeradas, se puede congelar también hasta el día del análisis, ¿no? Las muestras de concentrado, las que no tienen agua, básicamente no requieren refrigerar o congelar, ¿no? Y si van a medir hongos, ¿no? Los hongos, las levaduras, porque muchos hacen conteo de hongos o levaduras en determinados ingredientes, ¿no? Esto no los pueden congelar, no congelar estas muestras, y los pueden evaluar. Yo les puse los puntos de corte, si están por encima de estos puntos, generalmente es un problema, ¿no? Generalmente un problema. Hay una cosa importante a tener en cuenta esto, que si el hongo le dio más bajo que esto, ¿no? Generalmente le dio más bajo que esto, eso no significa que no tienen la micotoxina, porque hay veces que el hongo no necesariamente tiene que estar ahí, la micotoxina ya la puede haber liberado, ¿no? Pero hay veces que sí el conteo de hongo te da una idea si hubo crecimiento nuevo, ¿no? Por un problema de almacenaje, ¿tá? Ahora viene la parte más importante, ¿qué test van a pedir al laboratorio, ¿no? Los laboratorios con paneles de micotoxina que están estandarizados, esa es la parte fundamental. Y hay básicamente 3 niveles básicos de hacer, ¿no? El que está marcado en rojo es el que recomendamos nosotros, ¿no? Este creo que es el estándar, ¿no? El estándar. Pero hay una parte que puede ser el flujo lateral o la ELISA. Estos son rápidos, pero información limitada. No generalmente tienen muy buena información de concentración, puede ser sí o no. El HPLC, esto cuantifica una toxina a una concentración conocida, ¿no? Tiene sus limitaciones la técnica, y el más importante, creo que es el más sólido que tenemos, es la cromatografía líquida de masa, ¿no? Por eso lo marqué en rojo, ¿no? Estas son detección de micotoxina en simultáneo, muchas, ¿no? Se pueden detectar 7 o 14, ¿no? Cada laboratorio, ahora les voy a mostrar el laboratorio que nosotros tenemos, ustedes pueden visitar la página web y mirar qué tipo cuánto cobran, ¿no? Y los tipos de paneles que hay. Generalmente hacemos nosotros, podemos empezar con uno de 7 micotoxinas o uno de 14 micotoxinas, ¿no? Y eso más o menos nos da una idea de qué es lo que tenemos en el TMR, ¿no? Primero el TMR y después vamos a los ingredientes. Bien, ¿cómo interpretar los resultados, ¿no? Los resultados generalmente, hay varias, acá les puse en las páginas, estos 3 lugares, ahí hay otros laboratorios, simplemente para traer a lugares donde pueden ir a mirar información. The Dairyland esto está en Wisconsin, Rock River también tiene información, y este grupo Agrarian también provee unos paneles como para tener un valor de referencia con respecto a contaminación. Mucho de la investigación que hay, principalmente la investigación reciente, nos dice, yo les mostré al principio en una diapositiva el valor, el umbral, pero nosotros sabemos que el efecto negativo en vacas, principalmente en salud, en reproducción y en las de alta producción, lo tenemos con mucho menos micotoxina, ¿no? Entonces generalmente se dividen en uno que es de bajo riesgo, medio o alto, ¿no? Para más o menos tener una idea dónde van a estar en partes por millón muchas de estas micotoxinas. Y hay una cosa importante a aclarar acá, es que no sabemos la interacción que tienen entre ellas, porque como tenemos 4 o 5 micotoxinas en promedio a veces, nosotros no sabemos si es aditivo el efecto, si es multiplicador el efecto, o si son antagónicos entre ellos, ¿no? Entonces, a veces que miramos en el efecto y tratamos de hacer una estimación, ¿no? El nivel de riesgo que tenemos, ¿ah? Bien, con respecto a los 4 puntos fundamentales para la parte de prevención, ¿no? y armar la estrategia. El primero de todo, principalmente para aquellos que trabajan en nutrición, y se tienen que involucrar en la parte de forraje, lo que es un programa de forraje de calidad, ¿ah? La parte de evitar el estrés hídrico, esto es un negocio a cielo abierto, o sea, no es fácil, excepto que tengan los equipos de riego, ¿no? Pero sí pueden hacer la selección de los híbridos, ¿no? Principalmente de híbridos que tienen resistencia a la enfermedad del tallo y a los insectos, ¿no? Hay otros aplicadores que aplicar algún insecticida o fungicida, ¿no? En muchas lecherías grandes nuestras tratan de evitar esto porque ven que son de amplio espectro y matan muchas cosas que son beneficiosas para el suelo, ¿no? Entonces lo menciono, pero también quiero mencionar que hay otros que están buscando otras alternativas a usar estos que son de amplio espectro,
¿tá? La cosecha del silo de maíz, importante el picado y el tamaño de la partícula, ¿no? Porque si se pasan del picado, los dos extremos son malos para la micotoxina, ¿no? Llenar rápido de compactación para que el pH baje lo más rápido posible, bajar el pH es lo que inhibe el crecimiento de los hongos, ¿no? Pero eso sí, no evita que la micotoxina ya venía de los silos, ¿no? Venía del campo, ¿no? Lo que ya estaba formado va a quedar en el silo. La altura de corte de la planta es importante, ¿eh? O sea, cuanto más cerca del suelo vaya la máquina picando, más tierra y más hongo van a traer a los silos, ¿no? Eso a veces que aumenta, generalmente muchas veces la cantidad que tiene de micotoxina es simplemente por el corte, ¿no? La altura de corte que están usando. Los inoculantes, tengo muchas veces me hacen preguntas, y usar los plásticos finitos, esos que cubren, es como un plástico intermedio que ponen. Estos dos funcionan, hay mucha investigación que funciona, ¿no? Que bajan el nivel de oxígeno en los silos, pero no tiene efecto sobre las micotoxinas existentes, o sea, las micotoxinas que ya estaban en el silo ya están, ¿no? Esto no tiene, y eso es importante cuando toman la decisión de hacer algo, tener bien claras las expectativas, porque si no a veces genera frustración, se usó esto para prevenir hongo, pero en realidad tenían hongos, porque la mayoría de micotoxina viene del campo. ¿Ah? El almacenamiento, esto es importante porque mantener el frente del silo homogéneo, ¿no? Esto es importante para que no se, para poderlo mantener que no se caliente el residuo que queda, ¿no? Y mantener el heno, ¿no? Con 13 o menor de humedad relativa. El heno y los granos, que son las dos fuentes grandes de contaminación que pueden entrar en la dieta, ¿no? Y después, ahora vamos a hablar de la mitigación, ¿no? Obviamente, cómo podemos, el secuestrante, que por ahí el secuestrante no es la palabra correcta, pero por ahí la palabra correcta sería el aditivo, ¿no? La estrategia que vamos a usar para poderlo prevenir, asumiendo que no puedo controlar nada de lo anterior, es que esto ya está, es lo que tengo y no tengo muchas opciones de cambiar los ingredientes. Bien, una vez que viene el análisis del laboratorio, ¿no? Y reporta una combinación de 4 micotoxinas, este es un ejemplo real, ¿no? 4 micotoxinas, las 4 están en esa escala que yo le mostré de bajo, medio y alto, están alto, creo que una era medio, pero todas las otras estaban alto, 3 veces más alto de lo que marca en el nivel de alto en partes por billón, ¿no? ¿Cuál es la estrategia nutricional? Bien, en la discusión generalmente pongo, estos son los efectos que tienen estas 3 micotoxinas, ¿no? Estos son, la T2 tiene este efecto, la cerolenona este, la DON esto, y el fumonosin esto, ¿no? Este es el resumen, digamos. Bien, ahora viene la estrategia. La primera vez, ¿puedo cambiar o no los ingredientes? ¿Haber un efecto de dilución en algunos ingredientes? Y si la respuesta es no, ¿no? Hay que pasar al secuestrante de amplio espectro. Y el secuestrante de amplio espectro ustedes van a tener que elegir una combinación que tenga de inorgánicos, de orgánicos, ¿no? Y los desactivadores de enzimas, ¿no? No poner mucho inorgánico dentro del activador para que no les bajen el secuestrante de vitaminas y aminoácidos. Va a tener algo, pero no mucho. ¿Ah? El segundo paso es que tienen que usar antioxidantes, ¿no? Y las vitaminas, principalmente la vitamina E y el selenio. Estos son fundamentales porque lo van a tener que hacer por la gran irritación que tienen en el tracto digestivo. Los buffers le van a ayudar mucho con todo lo que sea la parte cuando se invierte la grasa. Muchas de estas te afecta la digestibilidad de la fibra y por lo tanto ustedes tienen una baja muy pronunciada en la grasa, ¿no? En la grasa de la leche. Entonces esto va a ayudar a veces a la estabilidad del rumen. Y en algunos, depende de las micotoxinas, en este caso particular, tendríamos que dar proteína, vitamina la vitamina P y algunos aminoácidos protegidos que pasen el rumen, ¿no? Que pasen el rumen y puedan ser absorbidos. Sabiendo que también tengo lesiones en el intestino, ¿no? Obviamente, todo esto tiene un costo económico, ¿no? Que no siempre se puede hacer. ¿Ah? Pero estos serían los pasos a considerar, los 4 pasos a considerar para poder no contrarrestar, no el 100%, pero gran parte de lo que tienen en el problema con micotoxina. Generalmente esto, cuando ustedes tienen esto, van a tener muchas vacas, principalmente el fumonosin, vacas muertas, y generalmente cuando hacen necrosia, estas dos combinaciones de fumonosin y DON van a tener hemorragia intestinal, ¿no? Y se mueren muchas de las vacas, ¿no? Ahí sí necesitan saber cuál de los ingredientes, porque hay veces que puede ser uno de los ingredientes, puede ser el maíz molido que está, o alguno de los destilados que tienen una altísima concentración de alguna de estas micotoxinas, o puede ser directamente el silo de maíz.
Bien, ¿cuáles son las prioridades a nivel de la lechería? O sea, si van a agregar el secuestrante y van a hacer todo lo anterior, sí o sí la vaca, para que tenga efecto, lo tiene que comer. No, lo tiene que comer, por lo tanto tienen que trabajar en confort para poder optimizar los consumos de materia seca. ¿Ah? La inclusión del secuestrante inorgánico es esta combinación, ¿no? Hay varios, y hay varios que funcionan bien. Ustedes van a elegir qué combinación quieren de acuerdo a las micotoxinas que tienen, ¿no? Pero generalmente nosotros tomamos la decisión en base a esto, que tiene que tener una buena capacidad de absorción para la micotoxina que tenemos, irreversible, específico, que sea seguro, ¿no? Y que fundamental y que tengan datos y que ya haya sido testeado, ¿no? Y que esto funcione. Después la prioridad es vaca en transición, vacas de alta producción, que generalmente son las más sensibles, ¿no? Y después la recría, ¿no? La recría es fundamental, principalmente cuando están en la etapa de rumiante. ¿Ah? Mezclar, ¿no? Agregar una mezcla esto en toda la parte de ajustar la dieta en la parte protegida, ¿no? Rumen protegido, esto de vitamina B, los aminoácidos, los antioxidantes y el buffer, porque eso ayuda todo con el metabolismo, ¿no? Y la salud de las vacas y principalmente la calidad de la leche. ¿Ah? Generalmente, cuando podemos reducir los ingredientes, o sea, bajar la inclusión dentro del ingrediente, esa es la parte que, si el productor tiene la capacidad de hacerlo, es la parte, el primer paso de todo, ¿no? Tratar de reducir esta inclusión del ingrediente que tenemos contaminado, pero no siempre es posible. Les doy un ejemplo. Generalmente, nosotros usamos más o menos, no todas las lecherías, pero hay un par de lecherías que usamos 30% de paja de trigo en las dietas preparto. No, y hay veces que tenemos estos tipos de almacenamiento porque no alcanzan los techos, y en el invierno se produce mucho hongo. Hay una determinada población de hongo que crecen con bajas temperaturas, ¿no? Entonces la nieve se amontona, se empieza a descongelar y esto va generando ingredientes, y esto es lo que entra en las dietas preparto, ¿no? Y lo que tratamos de hacer nosotros es ir algo hacia esto. O sea, esto es básicamente donde hemos trabajado muchísimo para tratar de evitar estos problemas con micotoxina y no tener que usar los secuestrantes. Bien, con esto voy a detenerme aquí, agradecerles nuevamente a todos ustedes por la participación, y Pablo, si tenés 2 minutos, podemos empezar.